quien yo te diga. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Entonces Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira, ni cumpliste el ardor de su ira a Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Yo sé que es una lectura muy larga, sobre todo cuando mis ojitos no están bien para leer muy bien, como se debe, pero había que leerlo todo. Y yo quisiera que hablemos hoy, y he tenido otra vez conflicto para poder traer el mensaje, para poder escribir lo que tengo que escribir. Hay días en los que pues, se hace más fácil, hay días en los que se hace un poco incómodo. Pero el Señor finalmente se dice lo que tiene que decir. Vamos a hablar sobre el tema, ¿qué harás si es que todo te falla? Ese tema tengo ya varios meses con la idea en la cabeza sobre este tema para desarrollarle. Finalmente vamos a hablar sobre esto, y si quizás no pudiéramos explicarlo del todo bien, volveremos a hablar del tema en algún momento en el futuro. ¿Qué harás si es que todo te falla? Estas dos palabras significan en el diccionario hacer, producir de la nada, materializar una cosa que se tiene en mente, fabricar, realizar, dando de determinada forma, realizar una acción o una actividad, causar u ocasionar, obrar, actuar. Y fallar es dejar de cumplir una cosa, su función o cometido, no dar o rendir el resultado esperado, no dar o rendir el resultado esperado, flaquear, mostrarse débil, tener un error o una equivocación, decepcionar a alguien, errar el blanco, frustrarse, fracasar. Es mucho más, tiene mucho más para explicar esta palabra de fallar, pero por lo menos tenemos ahí algunas
definiciones del diccionario. El predicador, conocido por algunos de nosotros, uno de los mejores predicadores que tuvo Venezuela, el señor David Andrade, hace 38 años predicó un mensaje llamado "Cuando todo te falle, ven a Jesús". En Lucas 8:43 al 48, en relación a aquella mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? En los cuales había gastado todo cuanto tenía sin poder obtener ningún resultado. El mensaje de David Andrade lo realizó en relación a esta figura, a este pasaje. Hay muchos que pueden familiarizarse con esta mujer por cuanto han padecido alguna enfermedad por mucho tiempo sin resultados positivos. Y créanme que ninguna enfermedad es buena. Todas son una molestia. Cualquier enfermedad. Vemos algunos los melancólicos, por lo general. Queremos magnificar nuestro mal por encima del mal de los demás. Queremos explicar siempre que yo estoy peor. Que no, si a ti te pasó una vez, a mí me pasó 2 veces y media. Entonces muchas veces nos sentimos orgullosos del mal que nos acoge, que nos perturba. Como que si fuera una cosa para sentirse así. Hola familia, los niños pueden ir allí, alguien los puede llevar de aquel lado, por favor. Gracias. Eso tiene que ver con creo que se llama hipocondrismo, ¿no? El ser hipocondríaco, uno se siente enfermo sin estarlo. Me parece que fabricamos las enfermedades, ¿no? El viejo Andrade decía que eran enfermedades psicosomáticas. Entonces, por eso ninguna enfermedad, mira, eso de alergia, ¿no? La gente dice, es una alergia. Ay, hermano. Quien ha sufrido alergias por años como yo, sabe de qué se trata. Entiende cuando ya su nariz no le da más, cuando ya no echa moco sino sangre, y que comienza a hinchársele por fuera y por dentro porque ya no encuentra cómo. Yo siempre he dicho, si el moco se vendiera yo fuera rico. Yo no sé dónde hay tanto moco, eso es fum. Dios mío, qué desespero. Pero eso es una simple alergia, ¿no? Una enfermedad es un cáncer, esa cosa así, una enfermedad. Una pulmonía, eso es una enfermedad. Pero créame que, mira, tener hasta un sabañón, decimos en Venezuela, qué cosa terrible tener un sabañón. Es una infección en el pie. Eso de sabañón es una infección, no sé si le dicen así en México, en Guatemala. Eso es una cosa terrible, ¿no? Ahora le dicen psoriasis. Tiene otro nombre en Venezuela. Qué cosa terrible tener eso. Es una infección que da una erupción en algunas partes del cuerpo y es una picazón que usted no encuentra cómo hacer. ¿Se acuerdan aquello que le dio a Job? Bueno, eso es psoriasis ahorita. De aquel pobre hombre se rascaba con un pedazo de ladrillo, una teja, agarraba y se daba. Esa enfermedad, al punto de ya que no querer vivir el pobre hombre. Se pudrió encima el hombre y la mujer, lo último que le quedaba bueno era la mujer, le dijo, ¿por qué no te terminas de morir, mijito? Estás tan feo. ¿Sabe que ya hemos predicado sobre eso incluso? Lo más feo que le puede ocurrir a un hombre es que la mujer le diga así. No que tengas sarna. No, que la mujer le diga, ¿por qué no te mueres? Ay, Dios. Qué cosa terrible. Qué cosa terrible. Entonces, pues, esa mujer por 12 años gastó todo su dinero, dice, en muchos médicos que le afectaron, por el contrario, él iba peor. Pero el caso de esta mujer no se compara en lo absoluto con el caso de Saúl. Eso es para relacionar el mensaje, los dos mensajes. Desde David Andrade, cuando todo te falle, ven a Jesús, sobre esta mujer del flujo de sangre. Y nuestro mensaje de hoy
Por supuesto, David anda de... Yo no podría llegar a predicar jamás como David. David es esos predicadores irrepetibles, sin copia. Pero ahora tiene que ver con Saúl. ¿Qué harás si es que todo te falla? Yo quiero que me presten atención porque tengo muchas cosas escritas. A lo mejor no voy a poder leer todo eso. Porque estoy confiando siempre que el Señor es quien habla. Estoy confiando siempre que Él es quien usa a los hombres. Estoy confiando siempre que los labios le pertenecen a Él, las cuerdas vocales. Y Él es quien quiere manifestar su mensaje a todos nosotros. Ella no podía hacer nada por ella misma, que esa mujer del flujo de sangre. Pero en el caso de Saúl era distinto. Él sí podía hacer cosas a su favor. En primer lugar, él podía obedecer lo que se le había ordenado. En segundo lugar, él podía dejar de hacer lo que no se le había mandado. Y hemos hablado en estos días sobre Saúl precisamente, acerca de la obediencia, de la sumisión. Y hablamos en los mensajes pasados acerca sobre que desobedecer no es solamente no hacer lo que se nos manda, sino que desobedecer también es hacer aquello que no se nos mandó a hacer. Y yo sé que ese testimonio tengo que decirlo cada vez que hablo de esto. Ya lo dije varias veces. Luis, todavía tú no estabas en Nazaret cuando eso pasó, en Tucupita. En Tucupita la campaña comenzaba ese día, cualquiera, no me acuerdo el día, a las 7 de la noche. Y eran las 2 de la tarde y Darío Rizales no aparecía por ningún lado para armar la plataforma aquella gigante que tenían. Y yo sabía cómo armarla. Cuando David Rizales llegó, en la tardecita ya tarde, yo había hecho eso. Yo había armado la plataforma. Y Darío Rizales me preguntó a todos, ¿quién armó la plataforma? Y yo me sentí orgulloso y dije, yo. Y él me miró fijo y me dijo, ¿quién te mandó a armar eso? ¿Quién te dijo? Toma. Y yo comencé a explicarle a Darío, es que no llegaba, hermano. Igualito lo que pasó a este hombre, Saúl. No llegaba, ve la hora que es. La campaña comienza dentro de un rato y no llegaba. Yo sé armarle, lo hice. Y él me dijo, sí, pero eso no era tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Si alguien iba a quedar mal ahí, no eras tú, era yo. Soy yo. Me costó mucho trabajo, pero entendí la lección. Entendí bien la lección. De modo que desobedecer no es solo no hacer lo que tenemos que hacer, que ya se nos indicó, sino pretender hacer cosas que no se nos dijeron. También eso es desobediencia. Saúl, aunque en el principio se consideraba incapaz e indigno de tomar el cargo de rey, al parecer después se le subió la cabeza. No quiso ser dependiente y comenzó a hacer las cosas a su modo, por encima de las reglas. En los negocios del Señor no hay ninguna desventaja en ser dependiente, en esperar o preguntar. Pero a mí personalmente algunos me han recomendado que no pregunte tanto. A lo que yo he respondido, eso no me quita ningún valor. Eso no me quita ninguna autoridad. Preguntar es bueno. El adagio dice, el que pregunta no hierra. Entonces, ¿cuál es el miedo? Es que van a pensar que yo no sé. ¿Y cuál es el problema? Que tú no sepas algo. No se supone que tú no sepas todo. Hay cosas en las cuales tú no vas a poder responder. Y es mejor decir yo no sé que comenzar a inventar. Es mejor decir no tengo la respuesta que comenzar a buscar una donde no la encuentres. ¿Qué es más digno? ¿Hacer esto segundo o decir yo no sé? Pues lo segundo. Pero no nos gustaría que la gente piense que yo no sé. Eso es un animalito, un gusanito que nos persigue a todos los seres humanos. Queremos saber.
De allí que por lo general queremos responder nosotros. Cuando hay una pregunta que se hace, rapidito nosotros queremos que se sepa que yo fui quien respondí. Y eso no es tan sabio, ¿sabía? Porque la Escritura mismo dice que nosotros debemos ser lentos para hablar y buenos para escuchar. Y en muchas palabras dice la Escritura, no falta pecado. Mejor aguantar un poco y que otro sea así. ¿Te acuerdas? ¿Quién era el que más metía la pata de los apóstoles? Porque hablaba mucho, dicho. Y Juan era un vivo que le hacía con el codo a Pedro para que preguntara. Para que Pedro me zampara la pata. Ay. Yo sé que entre nosotros hay algunos Juanes también. Y que yo defiendo a Pedro en mis mensajes siempre. Pedro es de los buenos, de los míos. Porque mucha gente denigra no, el tipo que negó a Cristo para allá, mete la pata. No, Pedro es un tipo. Y Cristo no le perdió los ojos, ¿sabes? No le metió Pedro fue el hombre. Porque puede ser que nosotros con buen corazón querramos hacer alguna cosa y nos equivocamos, pero hay gente que de mala forma quieren ser siempre quienes digan, quienes tengan la respuesta y quienes tengan la solución por egoísmo, vanagloria, lo que sea. Creo que Pedro era sincero. Bueno, ahí tenemos a unos hombres de la Biblia, hay muchos más, pero vamos a nombrar algunos que fueron sencillos hombres, que no les importó preguntar, que no les importó hacer aquello que se les mandó sin argumentar a su favor. Abraham, por ejemplo. Moisés. ¿Qué les parece? A mí me parece muy bien. Estos dieron ejemplo de cómo en los momentos difíciles supieron confiar y esperar en Dios. Y Dios no les defraudó. Cuando ya parecía que era el fin, aparecía el Señor con la victoria. Hoy voy a leer, creo que voy a leer, me está dando el Señor la oportunidad de leer. Este no fue el caso de Saúl. Cuando las cosas le fallaban, no escatimaba en usar sus propios recursos. Primera de Samuel 13, del 6 al 8. Los hombres se le acobardaban, se le desertaban, huían, se escondían en las cuevas. Y peor aún, el sacerdote aparentemente, Samuel, no aparecía en la hora o en el tiempo convenido. Se estaba acabando el tiempo. Y ya saben la historia, ¿verdad? Él mandó a buscar los implementos e hizo un sacrificio a Dios. Y muchos dirían, yo también alguna vez en el mucho pasado, mucho tiempo atrás, pues, ¿qué hubo de malo en que él hubiera hecho? No entendía, yo no entendía para aquel entonces. ¿Qué de malo había en que él quisiera hacer el sacrificio? Si no, eso no es lo que se nos pide. ¿Acaso a nosotros ahora hacer sacrificios para Dios? Que sacrifiquemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros bienes, todo para el Señor. ¿Acaso no es eso lo que se nos ha enseñado hasta la saciedad? ¿Qué de malo había en que este hombre se esforzara, como él dice, y hiciera el sacrificio? Pero estaban comenzando las leyes a establecerse sobre el pueblo de Israel para que eso a su vez pudiera transmitirse hacia nosotros, para que supiéramos que hay leyes que cumplir. Había que seguir las reglas del Señor y Él la había establecido, esas reglas. Él sabía muy bien que no le correspondía sino al sacerdote hacer ese sacrificio, porque era una ley desde que salió ya Moisés de Egipto, donde esa responsabilidad cayó encima de los hijos de Aarón y sus hijos, y por su descendencia. Y no podía, eso no se podía violar.
Y él no era de los sacerdotes, él era de otra tribu y con otras responsabilidades. Pero se le hizo fácil buscar los implementos y hacer el sacrificio. Y muchos dirán, pastor, pero es que el hombre Dios no le responde. Es lo que me ocurrió a mí con la plataforma aquella. Hay que hacer algo. ¿Sí? Yo sugiero porque algún día yo ya no voy a estar aquí. Algún día ya voy a estar quizá en otro lado. O el Señor me lleva. Y va a estar aquí otra persona. O usted se va a ir a otra parte donde va a conseguir una iglesia para congregarse. Y la sugerencia es, hermano, nunca trate de hacer las cosas por su cuenta. Porque usted piensa que es inteligente o tiene la capacidad o sabe hacer eso. Siempre, siempre sujétese a la persona que está en el lugar. Siempre pregunte. Nunca trate de hacer las cosas sin que se les permitió, sin que alguien de allí que tenga la autoridad de vida le permita hacer esa cosa. Y estaremos haciendo lo correcto. Si así hacemos, con mucha capacidad que tengamos, si así hacemos, estaremos haciendo lo que Dios quiere. Estaremos obedeciendo la palabra de Dios. Y el Señor nos dice, si es que así hacemos, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero a muchos de nosotros nos parece que si no hacemos esto o aquello, no estamos haciendo o cumpliendo el mandato del Señor. Que si no hacemos esto o lo otro, no estamos llevando a cabo el ministerio. No estamos colaborando con el ministerio del Señor. Pero no es así. El ministerio no se ha detenido. El ministerio continuó hasta ahora y seguirá. Y ha seguido de la manera como Dios ha permitido. Algunos hacen, otros hacen menos, otros no hacen nada. Y en su momento Dios los estará preparando para que cuando suceda ese momento harán. Pero no tratemos de hacer más allá de lo que se nos ha dicho. No por eso pues, entremos en sentimiento de la indolencia, de ver las cosas que sí nos corresponderían hacer porque es una cuestión común para hacerlas. Si no lo hacemos porque no es mi responsabilidad. Por ejemplo, si esto está sucio, si eso está... Yo ya no lo hago tanto porque hay gente que ya aprendió, hay gente que yo enseñé muy bien. Al principio en esta iglesia yo era quien pasaba el vacuum, yo era quien arreglaba todo. Pero no había casi nadie. Yo limpiaba la alfombra, limpiaba los baños con mi mujer y yo me la pasaba con los bolsillos llenos de papelitos, de basurita. Porque donde yo caminaba, yo metía la basurita en el bolsillo. Ya no hace falta, hay gente que lo está haciendo. Alguien me dijo, pero ¿y ese es el ministerio? Una aspiradora limpiando la alfombra. ¿Cuál es el problema? El pastor Luis decía el domingo pasado que el ministro es el que sirve. El siervo del Señor no es sino aquel que sirve a los demás. Además, el Señor explicó bien claro cuando lavó los pies de aquellos y les dijo, el que quiera de ustedes ser el mayor, debe ser el que sirve a los demás. Y en los dones que el Señor entregó por el Espíritu Santo, está el don de servicio. Pero ese don no nos gusta. Nos gusta más el de echar fuera demonios. Nos gusta más el de sanidad. El de profecía. Ese sí. El Señor te dice cuando esos profetas que les gusta ver a los demás temerosos. Mira, ¿cómo les da miedo a la gente cuando dice el Señor dice? Ay Dios. Y entonces algunos dicen, habla Señor, habla Señor. Eso da una sensación de peligrosa. Yo nunca he querido, no voy a ser, ni seré profeta jamás.
Lo seré en el sentido de que predico la palabra de Dios. Y esta es profecía. Pero de allí a que yo diga, Dios me dice, híjole, está muy difícil que yo diga eso. Pero hay muchos que les encanta este ministerio, ser profeta. Me llamó una mujer de Virginia que la ayudara, que ella era ministra del Señor allá y que ella venía para acá, y yo comencé a buscar apartamentos como loco, como he hecho con todo el mundo. Conseguimos un apartamento y de repente ella pudo por su cuenta, y le dije, entonces me dijo, bueno, porque yo voy a servir al Señor, porque yo tengo el ministerio de profecía. Dije, Señor, llévatela. De una sola comencé a orar, que no venga. Yo no queremos profetar aquí. Pues llegó un viernes. Es ella, las características, todo era ella. Busqué el teléfono, era ella. Se sentó allí. Era invierno, estaba frío, con una gorrita marrón. Pero como nosotros aquí somos aburridos, aquí nosotros no somos pentecostales, esos que y hablan con lengua, esa cosa. Aquí no somos así. Pues debe ser que el pastor es así, por eso ustedes son así. Entonces parecía que ya venían de esas iglesias donde son así son. Y yo la vi que era como una especie de resistencia. Hasta más no poder. Cuando ya se puso al rojo vivo, o sea que ya eso explota. Se paró, hizo como que iba al baño y se desapareció. Incluso la gorra la dejó allí. Por ahí está la gorra marrón. Esa era la profeta que venía para servir a Dios. Y hermano, bendito sea Dios y los ministerios. Pero limpiar la iglesia. Yo tengo aquí unos ministros que limpian la iglesia. Benditos sean. Y aprendieron bien. Es que me vieron a mí limpiando esa poseta. Me vieron a mí limpiando con esa cosa. Si el pastor lo hace, ¿cuál es el problema? Ya yo no me preocupo. Si voy a un lugar donde hace falta hacerlo, lo haré de nuevo. No hay ningún problema. Hoy voy a conversar, me siento melancólico. Ok. En nuestro texto, 1 Samuel 28, se repite la historia de nuevo. Los filisteos reúnen un gran ejército contra Israel. Y al parecer ya Saúl había desobedecido tanto que Jehová decidió no responderle más. En relación a esto, del silencio de Dios, tengo algo que decir. Cuando Dios nos responda, quédese quieto. Butó 3:16. No hagan nada. No invente. Johnny, anótalo por ahí, que Johnny tiene por ahí una lista de mis pensamientos. Este me gusta. Cuando Dios nos responda, quédese quieto. No haga nada. No invente. Jueces, hay un personaje llamado Gedeón que tenía un ejército de 32,000 personas para pelear con un ejército más grande. No pude encontrar la cifra. Algunos dicen que son 135,000, pero no pude encontrar la cifra. Tenía la idea que eran 50,000. Pero la idea aquí es que el ejército era bien grande, el enemigo. Eran 3 naciones. El Señor le dice, no, mucha gente. Dile a los que se quieran ir, y 22,000 se fueron corriendo. Quedaron 10. De los 10 los llevó el Señor al río, ya saben cuál es la idea. Y ahí los que tomaron así fueron 300. Pero esos 300 no hicieron nada además.
porque esa batalla la ganó el Señor. Gritaron a medianoche con unas antorchas encendidas. Y eso fue todo. Se confundieron entre ellos y se asesinaron, se mataron y no hubo ninguno, no quedaron ninguno de los enemigos. ¿Cuál es el problema con Saúl? ¿Por qué había que hacer el sacrificio? Porque estaba rodeado de enemigos. ¿Y por qué ahora? Me adelanto un poquito, tuvo que buscar una divina para que le hablara, porque Dios no quería hablar con él. Quédese quieto. El texto dice, Salmo 37, echa sobre Jehová tu carga, espera en él y él hará. Pero es que eso nos cuesta mucho. Nos gustaría mejor hacerlo nosotros. Josafat, en 2 Crónicas 20 al 24, fue otro que se aterrorizó porque habían 3 naciones que venían con unos ejércitos enormes para acabar con ellos. Y Josafat fue a orar, se reunió con su gente, ayunaron, se humillaron delante de Dios y dijeron, no podemos hacer nada. Y de igual modo, el Señor los venció con solo los cantores al frente, alabando el nombre del Señor. Tocaron las trompetas, los cantores se pararon allí. ¿Cuál es el problema de Saúl? ¿Por qué Saúl no pudo entender esto y hacer igual? ¿Es que Dios no podía salvar de igual forma ahora? Por supuesto que sí. El mismo Jonatán dijo en 1 Samuel 4, 14, 6, no es difícil, le hablaba al paje de armas, cuando fue a tentar a los filisteos allá, se encaramó por unas piedras, ¿se acuerdan? Que algunos riscos así se fueron buscando, quizás Dios haga algo con nosotros este día. ¡Qué fe! ¡Qué fe! No tenían ni herramientas, ni espadas, ni nada, estaban desarmados, lo único que los tenía era, creo, Jonatán y Saúl. Y dijo Jonatán, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Cuál es el problema de Saúl? Acuérdense que Saúl hizo varias cosas temerarias, entre las cuales está, creo que lo más delicado fue haber hecho el sacrificio. Y esto último, que por causa de que Dios decidió no hablarle, fue a buscar la solución en una bruja. Ah, no, pastor, pero el brujo no, esos son los que leen las cartas, ellos no son brujos. Los que leen la mano, no, esos no son brujos, son psíquicos. Ahora los televisan, ahora no sé qué le pasó a Walter Mercado, desapareció de la escena, es el más famoso de todo. Y ahora son famosos, gente de la televisión. Yo me horroricé cuando llegué a Estados Unidos, ver gente porque llame, este es el número y el brujito lindo, el más gordito, le va a solucionar su problema. Si no tiene mujer, allí verá, y si no tiene trabajo también. ¿Qué? En Venezuela no se hacía así. Y en Estados Unidos, el país del evangelio, aquí me reunieron en una iglesia grandota católica porque estábamos tratando de solucionar un rollo para los inmigrantes. Yo me metí en eso, andaba por ahí con una bandera, buscando que me echaran a mí también de aquí. Entonces había ahí un panel de gente preguntándonos por qué nosotros estábamos en eso y por qué nos parecía que el presidente, que si estaban bien o mal. Entonces me hicieron preguntas, yo me respondí, entre todas las preguntas no sé ni por qué, me dijeron que qué pensaba yo de los Estados Unidos. Yo les dije, estaba equivocado. Yo pensaba en Venezuela antes de llegar aquí, que cuando llegara a los Estados Unidos iba a haber un montón de gente blanca, altas, con ojos azules, con unas Biblias bajo los brazos, diciendo gloria, gloria, aleluya, a la iglesia con sus hijitos, sus esposas y todos juntos. Y resulta que me encuentro un montón de hijos del diablo por todas partes. Me robaron un carro en Atlanta, esos grandes, esos ojos azules, me robó un carro en Atlanta. Me lo quitó sin darme cuenta. Y no fue un hispano, no fue un morenito, no fue un blanquito.
y andan podridos en homosexualismo, podridos en pornografía. La pornografía sobre todo está acabando con este país. La droga y la pornografía. Pero usted le preguntan, ¿Are you a Christian? Yes. I am. I am a good Christian. Por eso el consejo de aquí siempre es que no nos parezcamos a ellos. El consejo nuestro aquí siempre es que nos hagamos distintos a ellos. Que no sepan que somos cristianos porque digamos que somos cristianos, sino que cuando nosotros actuemos ellos sepan, no tengan otra cosa que hacer que glorificar el nombre de nuestro Dios que está en los cielos. Es lo que dice el Señor Jesucristo allá en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo hay cristianos en Estados Unidos? Yo pensé que andaban así los americanos. Cuando llegué aquí me encontré con totalmente distinta, una historia diferente. ¿Cómo hay norteamericanos que pedir perdón y que convertirse a Cristo en este Estados Unidos? Porque eso fue lo que se nos vendió, ¿no? Las películas, y los americanos llevaron el evangelio. Luis sabe más de eso que yo. Allá para Caripito, allá unos misioneros, y en Puerto Ordaz habían otros. Yo conocí los de Puerto Ordaz y los del Tigre, que se murieron en Venezuela. ¿Te acuerdas? Rodolfo Blanc, no sé si murió ese señor. ¿Murió? Ese fue el que llevó el evangelio a mi casa. Yo tenía 3 añitos. Y me acuerdo el nombre del viejito. Mira qué memoria tiene el pastor, inteligente el pastor. Rodolfo Blanc. Pero él andaba con uno más alto que él, llamado Federico, no me acuerdo el apellido. Y andaban predicando en San Antonio, en aquel monte. Entonces nosotros, en ese entonces, bueno, debe ser que pertenecieron a esa generación de los 40, de los 50 que se está acabando. Y nos queda esta generación, por lo cual tenemos que trabajar mucho, sacrificarnos mucho. Nosotros que todavía podemos dar un ejemplo, vamos a hacerlo, porque esta generación que nos queda, la gente, el mundo está asustado con esta generación. No he querido, no lo voy a hacer, meterme en esa cosa. Ahí están nuestros niños, nuestros jóvenes, que no encuentran qué hacer sino con una tabla, con un teléfono. ¿Qué será de la nueva generación? O de la gente, más bien, del futuro. ¿Qué se espera para ese entonces? Porque esta generación se está acabando. Luis, esta generación se está agotando. Esta generación que fue capaz de entregarlo todo por el Señor, de crear buenas cosas, de trabajar duro para crear mundos, para crear tecnología y todo lo bueno que existe. Estados Unidos está pudriéndose en muchas cosas, pero fueron en algún momento el país que llevó evangelio a otras partes del mundo, a todo el mundo, mejor dicho. Bueno, Dios no me responde, dijo Saúl. Mandó a buscar una divina a sabiendas que esto había sido prohibido por Dios. Usted puede buscar en su casa Levítico 20, 27, Éxodo 22, 18, Deuteronomio 18 y 9, 18, 9 al 14, entre otros tantísimos más, donde el Señor habla, hasta inclusive en el Apocalipsis, ya finalizando, habla de los hechiceros que no entrarán en el reino de los cielos, de los adivinos que no entrarán en el reino de los cielos. Y cuidado con consultar con eso, porque también es posible que en ambos casos, es peligroso.
El mismo Saúl había hecho valer la ley. En versículo 9 de nuestro texto dice que él había abolido. La mujer, mira cómo dice. Dice, la mujer dijo a Saúl: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y los adivinos. Él había promulgado la ley. Sin embargo, ¿qué harás cuando todo te falle? Porque mientras las cosas estén bien, mientras las cosas caminan como te parece o como quieres o como te gusta, no hay problemas. El problema surge es cuando las cosas dejan de estar bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué alternativa tengo para lograr lo que quiero? Dios no me habla. ¿Qué voy a hacer? No veo luz en el camino. ¿Qué voy a hacer? Hay una cosa aquí que me preguntaron, que mucha gente anda preguntándose por ahí, que no vamos a darle mucho énfasis, pero hay que por lo menos tocarlo. Del verso 11 al 19, se presenta una situación neurálgica, con muchas preguntas y respuestas opuestas. Vamos a tocarlo brevemente. No es el tema, ¿ok? Pero ¿qué le respondió a Saúl? ¿Fue Samuel o un demonio? Esa es una pelea que hay por ahí de quién fue. Bueno, el texto dice que fue Samuel. El verso 15, 16 y 19 dice que fue Samuel. La Biblia dice que fue Samuel quien respondió a Saúl, sin darle mucho énfasis en este momento, ¿no? Aunque no creemos que fue por el poder de la mujer, sino el plan de Dios. Hebreos 9 al 27 dice que los muertos tienen que estar allí. Dice, como está establecido, los hombres que mueran una vez y después eso el juicio. O sea, no tienen acción, según este texto. Y Lázaro, Lucas 16, perdón, 27 y 31, Lázaro y el rico y Abraham, ¿se acuerdan de aquella escena? Donde el rico le dice a Lázaro, a Abraham: permite que yo salga de aquí, o alguno que vaya de aquí, cualquiera manda, porque tengo algunos hermanos allá que no conocen de la verdad. Y la respuesta de Abraham fue que nadie podía salir de ahí. Eso es para dejarlo en el aire, ¿ok? Después usted me pregunta ahí afuera. Y a Luis. Mateo 17, 1 al 6, en la transfiguración, se aparecieron Moisés y Elías. Ahora, aquí en el pequeño, ¿cómo así? Primero los muertos, dice, lo que entendemos que no pueden salir, no hay acción. Están esperando hasta el día de la redención, o de la recompensa o del castigo. Pero el Señor allá en el monte de la transfiguración se apareció con Elías y con Moisés. La misma mujer se alarmó. Pareciera que ella como que quería engañar un poco con sus trucos a Saúl. Pero cuando vio, estoy diciendo algo de lo que yo creo, cuando vio a Samuel, se turbó. ¿Qué fue lo que le dijo Saúl? Ella dijo: ¿a quién quieres que te traiga? ¿Qué fue lo que dijo Saúl? Tráigame a Samuel. ¿Es porque se sorprende cuando vio a Samuel? Otra vez, va Saúl disfrazado y le dice a la señora: quiero que me traigas a alguien. La señora le dice: ¿a quién quieres que le traiga? Saúl dice: quiero que me traigas a Samuel. Y entonces, cuando ve que viene Samuel, la mujer se alarma. ¿Por qué? Parece que se le convirtió la cosa en realidad a la mujer. Pareciera que a la mujer se le convirtió la cosa en realidad. Samuel está aquí. Se asustó a la mujer. Y entonces dice: ¿por qué me engañas? Tú eres el rey. ¿Cómo fue? Ahora se dio cuenta. Parece que se le abrieron los ojos. Algo pasó de parte de Dios allí. Eso se puede debatir, ¿no? Ahora,
Hermano, ¿los burros hablan? Bueno, no. No, los burros no hablan. Pero Dios puso a hablar un burro, esa es la respuesta. Los perros no hablan. Si a mí Dobby me llega a hablar, lo boto para la calle, pero de un solo. Si no me da un ataque al corazón, por supuesto, antes de botarlo, pero después que el perro me diga, estoy muerto de hambre, no me mira. Tiquitín, 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 todavía me estuvieran buscando. Perro hablando. Pero a un hombre ya llamado Balaam, que la burra le habló porque le estaba cayendo aparte, el tipo no entendía nada. Y el punto aquí es, para pasarle por encima, porque dijimos que era breve esta explicación, ¿no? ¿Fue un demonio o fue Samuel? Yo no sé. Yo no sé. Es posible que haya sido Samuel, porque Dios le permitió esa escena para darle una lección a Saúl y decirle: cabezón, bruto, que entiendes la ley mía, que está ya establecida por años. Necio, voy a hacer que el burro hable. Bueno, la burra, en este caso la señora. Hable, señora. Y comienza la viejita a decir: ¿por qué me engañas? Vi al viejo. ¿Lo vio de verdad? Puede ser. Es lo que yo estoy leyendo ahí. ¿Tiene Dios poder para eso o no? Sí. A lo mejor por primera vez la bruja esta vio algo de verdad. A lo mejor. Pues en el caso de Balaam, la burra le habló. No se repitió la historia. Yo no he visto nunca más un burro hablando. Bueno, hay sus excepciones. Todavía creo que hay una excepción. ¿Qué harás si es que todo te falla? ¿Qué harás? Porque, ¿saben, hermano? Como dijimos hace un rato, cuando todo brilla, when you have money, when you have a wife, husband, when you have house and cars, ¿viste cómo en inglés suena bonito? Cuando tengan todas esas cosas satisfaciendo su alma, pero cuando llega la enfermedad que no encuentras cómo curarte, que ya fuiste al médico un poco de veces y vas a decir: me tienes que ir, yo te conozco un señor que sabe. Él sabe de eso. Y lo aseguran así como, bueno. Y ya tú tienes 4 años tratando con el doctor y tú no puedes, no, nada. Comienza la duda: ¿será que voy? Pero es que me siento muy mal. Bueno, Catarino, mira, puedes decirle a cualquiera por ahí mi situación antes y después del hueco aquel. Nunca más he sido el mismo después de ese hueco. No encuentro qué hacer con mi pierna. He ido, me han hecho la terapia, me han hecho la MRI, me han hecho de todo, y la rodilla sigue grande y la sigo arrastrando así. Y ustedes no se notan porque yo soy un artista, yo trato de disimularlo, pero la pierna me está cojeando. No se me va el dolor, la cosa, y cuando me siento se me tranca como que se me metieran 3 clavos. Porque yo soy de los bravos, eso que no, duele de una sola vez, de un solo. Y ahí voy otra vez y comienzo y me enderezo en el camino. No se me va el malestar. Bueno, Señor, tú usas lo que sea, hasta un hueco, para algo que será, no sé. Pero ahora siento cómo es que alguien en la pierna izquierda, qué linda pierna, no me falla para nada.
camina derechita, todo lo puedo mover como quiera. La derecha no puedo. ¿Qué no haría ahora porque mi derecha, que era la mejor, pudiera hacer lo mismo? Bueno, eso son cosas sencillas, ¿no? Pero ¿qué tal cuando te vayan a cortar porque tienes diabetes? Te van a cortar la pierna. Dios, ¿y ahora cómo le hago? Te van a cortar el brazo. Dios mío. Hay un hombre que yo conozco que sabe. Dicen en mi país que la necesidad tiene cara de perro. Dice, pastor, porque usted no ha estado nunca en esa condición, porque usted se le hace muy fácil hablar así, porque usted nunca ha estado allí. Pero métese usted en el zapato de aquel a ver si quizás usted puede responder igual. Hay que considerar, pastor. Esos son los que defienden a Saúl. Pobrecito Saúl. El tipo tenía que hacer algo. Miren. O sea, el fin justifica los medios. Pues no aquí, en el Señor no. En el Señor hay leyes establecidas. Hay cosas que están allí para cumplirlas. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué ponerle más o quitarle a esto? Aquel hombre sabio que se estaba pudriendo de los pies hasta la cabeza. Y la mujer le dijo, maldice a Dios y acábate de morir. Dice, no, mijita, voy a a aplaudir cuando todo está lindo, y ahora que tengo el mal, dijo él, de Dios, ¿voy a negar a Dios? No, para nada. Dios es quien puede, así como me dio este cuerpo, desaparecerlo, y que lo haga cuanto quiera. Está más rápido, mejor. Es difícil, pero sí se puede. ¿Sabe una cosa que tiene usted y tengo yo? Que no tuvo alguna gente quizás. El Espíritu Santo nos ayudará a toda. Él nos revelará toda la verdad. Y Él es quien nos da la fuerza para tomar las decisiones difíciles que haya que tomar. Él es quien nos da y nos dará la fuerza para entender, aceptar todo lo que tengamos que aceptar, pero sin negar el nombre del Señor. Sin negar el nombre del Señor. A causa de la necesidad, mucha gente se corrompe. A causa de la necesidad, mucha gente soborna. A causa de la dificultad, mucha gente se prostituye. Hacen cosas que nunca pensaron llegarían a hacer. Pero es que la necesidad tiene cara de perro. Pero en Dios no. Porque Él ha prometido librarnos sin hacer nada. Nosotros no tendríamos que hacer nada. Él está a cargo para ayudarnos en nuestras necesidades. Y tendríamos que poner nuestra confianza en Él. Así como aquellos hombres allá con Nabucodonosor, que lo iban a echar al horno de fuego si no adoraban la imagen aquella. Y ellos dijeron, oh rey, puedes estar seguro que Dios nos puede sacar de allí. Pero si Él no nos llega a sacar, tú puedes estar bien seguro que no vamos a adorar a tu imagen. Y el horno echando chispitas y... ¡Ay! ¿Cómo se dice así? Si que me empujan a mí para el horno. Pero esos tres se pararon frente. Échale, rey, ¿qué estás esperando? Órale, hermano, eran mexicanos. ¿Qué hubo? Y estaban. Y dice, Dios nos puede librar. Pero si es que a Él no le diera la gana de librarnos, tú puedes estar seguro que no vamos a adorar a tu imagen, reycito. ¡Pum! Y Dios los amó. Bueno, pero mataron a otros, dicen. Sí, pero en ese caso no. Porque Dios se glorifica cuando Él quiere. ¿Tiene capacidad el Señor para salvarnos a todos y que no? Sí, pero no lo va a hacer. ¿Tiene Él capacidad para que no nos enfermemos? Sí, pero no lo va a hacer. Eso es producto del pecado. Y va a acabarse cuando se acabe el tiempo. Ya, en su presencia, tendremos cuerpos donde no habrá nunca más eso. Ni enfermedad, ni dolor, ni llanto, ni nada. Pero hay un proceso en el medio. ¿Puede acabar Dios con todo? Sí, pero no lo hará.
hasta que se cumpla el tiempo. El texto de Romanos 8 dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, hambre, espada, persecución, muerte. Y perdónenme el orden, que yo no soy malo para esto. Como está escrito, dice. Antes somos considerados como muertos para Él. De modo que ni la espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastor, ¿y entonces usted está diciendo que a los cristianos las cosas les pueden ir mal? Por supuesto. Ese es un pastor falta de fe. ¿Cuántos evangélicos he visto que se mueren allí en el hospital? Mire, un pastor se murió bautizando a una persona allá arriba. Y estaba en pecado. No, agarró el micrófono y se electrocutó. No fue prudente. No fue prudente. Estaba todo mojado y agarró el micrófono. Sepúltenlo, bautícenlo de una vez a este también. ¿Estaba en pecado el pastor? No. Habían unos hermanos allá en Maracay y iban para una convención. Se accidentaron en el camino y un carro se los llevó a todos por medio. Ahí en la vía entre Tejerías y Maracay, por ahí. Yo conocí a dos de ellos. Se los llevó por medio, ¡plum! Eran hermanos. Ay, sí. Que fuéramos Matusalén nosotros, 1000 años. No, la eternidad la tendremos. Las promesas son para después. Aquí estamos en el mismo paquete de todo el mundo. Aquí hay que comprar con dólares, ¿sí o no? A los evangélicos no. No, tienes que echarle ganas para ganártelos también. Es que Dios ha prometido bendecirnos. Sí, ¿cómo no? Pero tienes que trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No hay diferencia. La única diferencia está al final del tiempo. Si somos fieles, el Señor será fiel. Si persistimos en servirle, amándole, el Señor nos recompensará. Como dice Apocalipsis, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Aquí no. Que cuando yo predico cosas como esta, dice ese pastor, por eso es que no nos gusta escucharle. Pareciera negativo. No, puede llegar leucemia, puede llegar un cáncer, puede llegar un diabetes, puede llegar un dolor en el estómago, puede llegar un ataque al corazón, puede llegar un accidente, puede llegar cualquier cosa. Todo viene en el paquete. Pero se nos ha predicado mucho que no. Somos intocables. ¿Qué harás si es que todo te falla? ¿Qué harás cuando las cosas comiencen a complicarse con la economía? Cuando no puedas pagar tus deudas. ¿Qué harás? ¿Vas a mantenerte firme haciendo lo recto delante del Señor? ¿O vas a comenzar a hacer lo que no es recto delante del Señor? Bueno, Saúl, eso fue lo que hizo. En vez de plantarse como David pecó tan feo o peor que Saúl. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que David se postró, reconoció, se humilló y dijo: Señor, yo soy ese tipo. Yo no soy digno de nada. En cambio que Saúl se agarró del manto del profeta porque quería aparentar. No me deje, hónrame delante de la gente. Y lo jaló tan duro que le rompió la túnica, la cosa, el paltó al profeta. Y el pastor le dice: así Dios ha roto tu reino hoy, bandido. ¿Qué le costaba al hombre decir sí es verdad? Ay, Dios, ahí le voy. Y Dios dice que un corazón contrito y humillado no despreciará. Pero no. ¿Qué van a decir? Yo, el pastor. Yo, el rey, que le falló a Dios así, ¿qué van a decir? No, que fallaste y punto, y te arrepentiste. Y Dios, todo aquel que se arrepiente de corazón lo perdona. Ya está. Eso es todo el mensaje.
Ahora, eso no quiere decir que Dios está de acuerdo con aquellos que, Dios perdona. Te peco y me perdonan. Otra vez peco y me vuelven a perdonar. Peco de nuevo y ahí voy. Peco y me perdonan. Peco y me perdonan. No, así no es. Dios sabe cuando es así. Hay gente que le duele pecar. Hay gente que cuando pecaron se sienten tan mal como David, que dijo: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Se le fue el gozo, la paz por haber pecado. Vuélveme el gozo de mi salvación, Señor. Nos está llamando Dios a hacer así igual, a que reconozcamos que nos equivocamos, que estamos fallando o que fallamos, o que las cosas nos han fallado, pero que por encima de eso nada podrá quitarnos el gozo de saber que pertenecemos a Él, de saber que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestro soporte, que Él es nuestro socorro. ¿Qué dijo el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De la bruja? ¿De la divina? ¿De la trampa? ¿Del soborno? Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El texto de nuevo dice: echa sobre Jehová tus cargas, confía en Él y Él hará. ¿Quién eres? Lo que soy. Un hombre sencillo, pobre, sin muchas cosas, pero soy rico además. El valor que tengo vale mucho más que las cosas que se pudieran querer tener. Voy a pasar por encima a este montón de cosas porque no nos alcanza el tiempo ya. Isaías 8, 19 al 20 dice: si llegaran a recomendarles, consulten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respóndanle. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultaremos a los muertos por los vivos? Es decir, opóngase. Y eso se traduce no solamente a que son estas cosas espirituales, fetichistas, hechicería, qué sé yo. No, eso se trata también de otras cosas que forman parte de la vida. De no dejar, no vender nuestra primogenitura, no vender nuestros principios por cosas que se tienen. Más vale no tenerlas que sentirnos así. Más vale no tenerlas que sentirnos que hemos pecado contra Dios. ¿A quién le están hablando hoy? Más vale no tener nada, pero tener el gozo sabiendo: yo he hecho lo correcto. Gracias. Eso no te lo va a cambiar. Eso no lo puedes comprar con ninguna otra cosa. El gozo de haber hecho lo correcto. Y hacer lo correcto, hermanos, por lo general trae consecuencias negativas. Aquí. No te aprovechas de nada. Hacer lo correcto te quita oportunidades. Ser así de lado te da oportunidades en la vida. Andar así de lado te permite cosas que a otros no. Pero ser derecho, frontal, ser íntegro, tener la cara así, te evita tener algunos beneficios. Pero vale más no tener esas cosas, pero tener la paz que da el ser de esa manera, rectos con nuestro Dios. Y esa es una cosa que tú sabrás y el Señor sabrá, nadie más. El verso 20 dice: a la ley y al testimonio, si no llegan a decir de esta forma, es porque no les ha amanecido. Primera de Crónicas, finalizando, dice 10, 13 al 14: así murió Saúl por su rebelión. Fue contumaz, fue persistente en hacer lo que a Dios no le agradaba. No fue capaz de arrepentirse, no fue capaz de pedir perdón, no fue capaz de reconocer sus errores y decir: sí, es verdad, eso es lo que yo soy, Señor, ten misericordia de mí. Dice: así murió Saúl por su rebelión y por haber consultado a una adivina. Es lo que dice el texto, 1 Crónicas 10, 13 al 14. O sea, la causa de la muerte repentina de Saúl fue, en primer lugar, porque fue muy rebelde. Se rebeló contra Dios y sus principios. Pero como el sello
que firmó todo fue el que Saúl fue muy lejos. Fue a consultar a una divina y eso le ocasionó a él la muerte prematura. Vamos a tratar de agradar a Dios, aunque no le guste a otros. Vamos a tratar de agradar a Dios, aunque tengamos que padecer por eso. Aunque tengamos que dejar de obtener algunas cosas que actuando distinto tendríamos. Pero vale más ser íntegros con Dios que estar de acuerdo con el mundo. Vale más ser íntegros con el Señor que recibir alguna cosa como un plato de lentejas de allá afuera. Una cosa que se va a acabar con el tiempo, una cosa que no durará mucho, pero la conciencia te va a martillar siempre si no llegas a hacer lo correcto. La conciencia no te va a dejar en paz. Vamos a agradar al Señor, vamos a servir al Señor, a pesar de que haciendo así, ¿qué es lo que dice la Escritura? El Señor Jesucristo dice: y serás aborrecido por todos por causa de mi nombre. Ese es el mensaje. Cuando seas derecho, cuando no recibas prebendas, cuando no te dejes comprar por nada. Las pequeñas zorras son las que dañan el huerto. Si nos ponemos de acuerdo para decir no a los pequeños detalles que pudieran hacernos daño, por supuesto que lo harán. Y luego nos acostumbramos y vamos a hacer cosas mayores, y otra mayor, y otra mayor. Y va a llegar un momento en que nos vamos a atrever a cosas que después nos sorprenderemos. Se cauteriza la conciencia. El demonio es astuto, es malo, comienza a decirnos cositas por aquí y comenzamos a adaptarnos a ellas y nos va llevando de nivel, subiendo de nivel en cuanto al pecado se refiere, para luego sorprendernos al ver qué cosas somos capaces de cometer. Tengamos cuidado con nosotros, con nuestra alma, con nuestros deseos. Tengamos cuidado con nuestra conducta, con nuestros sentimientos, porque Dios está mirándonos. Él no nos ha perdido de vista. Él sabe. Él conoce nuestro corazón. Debo repetir el texto del Salmo 139, 23. El salmista dice: escudriña, oh Dios, mi corazón, y ve si hay en el camino de maldad, y corrígeme, y guíame en el camino eterno. Que nada nos afecte en cuanto a ser íntegros con el Señor. Que nada nos afecte en cuanto a dejar de ser fieles al Señor. Que por el contrario, estemos dispuestos a padecer si es que se nos confronta con dejar de servir a Dios o no. Vamos a orar. Incline su rostro. ¿Qué harás si es que todo te falla? Sirve a Dios. Él es fiel. Gracias, mi Señor, por este día y gracias por la oportunidad que nos permites de escuchar tu palabra. Permite que esta palabra, al igual que siempre, pueda taladrar nuestros corazones para quedarse allí, para ayudarnos en el futuro a todo lo que tengamos que hacer o decidir hacer. Ayúdanos a ser íntegros contigo, en primer lugar, como dijeron aquellos, Juan y Pedro. Juzguen ustedes, ¿qué es mejor? ¿Servir a ustedes antes que a Dios? Por supuesto, servir a Dios debería ser primero. Juzguen ustedes. ¿Está bien que agrademos a ustedes o a Dios? Por supuesto, Señor. Es mejor que te agrademos a ti, a pesar de que los resultados no sean muy agradables. Permítenos ser íntegros contigo, fieles contigo, y que a pesar de que las cosas no resulten como quisiéramos, que podamos continuar siendo fieles contigo. Que nada nos mueva de nuestra fe,
de nuestra certeza, de nuestro gozo. Que nada nos mueva, Señor. Gracias. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde. Dios les bendiga. Hoy tenemos, bueno, perdóname, que dijimos siempre que no queríamos estorbar cuando predicáramos, pero ya dijimos que la pastora Juni se va el domingo, la semana que viene.